Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Salmo 33, 4. Bienvenidos al episodio número 292, día 15. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 15 de junio de Filosofía del Lenguaje, y hoy nos toca Hilary Putnam y el externalismo semántico. Un tema muy interesante. Bien, vamos a empezar dando un pequeño índice de qué vamos a avanzar hoy, y así vamos a hacer todo este episodio, igualarnos a la fecha que debemos estar. Bien, entonces hoy vamos a avanzar sobre qué es el significado, dónde reside el significado, ¿no? ¿Dónde reside el significado? ¿Está dentro o fuera de la mente? ¿Qué es el significado? Bueno, vamos a hablar sobre esto específicamente, ¿no? El primer segmento vamos a hablar de este tipo de experimento, el experimento mental de la Tierra Gemela de Hilary Putnam, y también vamos a hablar de la crítica al mentalismo semántico. Y en el segundo segmento vamos a hablar del significado y que este no se encuentra en la cabeza, y después vamos a hablar de las implicaciones en la filosofía de la mente y la ciencia frente a la teoría del externalismo semántico de Hilary Putnam, que es muy interesante y que seguramente les va a hacer pensar un poco, ¿no? Reflexionar, que eso es lo que queremos en este podcast. Entonces bien, ¿no? Durante muchos siglos los filósofos y los lingüistas asumían que el significado de nuestras palabras estaban en la cabeza, ¿no? Palabras como agua, árbol, dolor, era una cuestión de representación mental de un concepto o una imagen. Pero viene aquí Hilary Putnam, una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Todos los filósofos del siglo XX para adelante se preocupan por el lenguaje, tienen este cariño hacia el lenguaje, ¿no? Y entonces ella desafía esta visión con una tesis que se puede sintetizar así, ¿no? El significado no está en la cabeza. Entonces, con esta frase, Hilary Putnam da origen al llamado externalismo semántico. Y esta es una teoría según la cual el entorno, la historia casual, la comunidad lingüística participan directamente en la determinación del significado, ¿no? De lo que estamos diciendo, de lo que estamos pensando. Entonces esto significa que dos personas pueden tener los mismos estados mentales, gemelos cerebralmente, por así decirlo, pero sus palabras pueden significar cosas distintas, ¿no? Y va a depender de su contexto externo. Y a través de experimentos mentales como la Tierra Gemela, que vamos a hablar posterior a esta introducción, Putnam demuestra que el contenido del significado está anclado al mundo. Y no solo en la mente, sino que está en el mundo mismo, ¿no? Y este giro radicaliza, ¿no? Transforma no solo la semántica, sino también la filosofía de la mente, la epistemología, la teoría de la referencia. ¿Y qué es este experimento de la Tierra Gemela, ¿no? Hilary Putnam propuso esto en 1975 en el experimento mental. La idea era de que el significado se encontraba en las cosas, no estaba en la cabeza, ¿no? Entonces, y claro, esto era disruptivo. Entonces, el ejemplo consiste en lo siguiente: puedes tener en mente exactamente lo mismo que otra persona, y sin embargo tus palabras no van a significar lo mismo, ¿no? Puedes haber experimentado una situación idéntica a otra persona, pero cómo lo vas a describir tú y cómo lo va a describir la otra persona es diferente.
es muy diferente. Entonces, el experimento consiste en imaginar dos planetas, ¿no? La Tierra, digamos, tal como la conocemos, y la Tierra gemela. Una réplica exacta de la Tierra en todos los aspectos físicos, sociales, lingüísticos, todo igualito. Excepto por una diferencia. En la Tierra, cuando alguien dice agua, se refiere a H2O. Y en la Tierra gemela, el líquido transparente, potable, cae del cielo y va a llenar los lagos. Y no va a ser H2O, no es H2O, sino es una sustancia distinta, XYZ por ejemplo, ¿no? Entonces ambas sustancias tienen las mismas propiedades fenomenológicas, se ven, huelen, saben igual, pero los habitantes de la Tierra gemela también llaman eso agua y usan palabras del mismo modo, ¿no? Y tienen estados mentales idénticos, pero la sustancia es distinta para ellos. Para nosotros H2O, para ellos es XYZ. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Putnam plantea que hay una persona en la Tierra gemela exactamente idéntica a la Tierra, por ejemplo, y ambos en 1750, antes de que se descubriera la estructura química del agua, H2O, ambos usaban la palabra agua con el mismo contenido mental, pero uno se refiere a H2O y otro a XYZ. Entonces, aunque sus mentes son idénticas, las palabras significan cosas distintas, porque el referente externo es diferente. Cuando se descubrió la estructura química del agua, hubo un tipo de invención, bueno, no un tipo de invención, un tipo de descubrimiento de hidrógeno 2 unido a oxígeno, y entonces su tesis central era de que el significado no estaba en la cabeza y que el significado es un término que depende en parte de factores externos al hablante, como por ejemplo la naturaleza real del objeto referido. Si podemos imaginar un invento nuevo, lo vamos a llamar de una determinada forma que va a ser personal, va a ser nuestra, y claro, también la comunidad lingüística, la que use ese término nuevo, va a referirse a esa cosa como ese término, y evidentemente se va a acoplar a todo un tipo de sistema lingüístico que vamos a tener, y sobre todo la historia causal de la palabra, ¿no? Y claro, este externalismo semántico menciona que el contenido de nuestras palabras y pensamientos está determinado parcialmente por un mundo externo y no solo por estados internos que nosotros tenemos. En ese sentido va a criticar al mentalismo, porque no podemos entender el significado simplemente analizando el contenido mental de un hablante. Y aparte de esto va a haber una transformación en la filosofía de la mente, porque también va a afectar lo que pensamos sobre las creencias, las intenciones, los estados mentales, que no son puramente internos, sino que están influidos por un tipo de contexto, historia y demás. Y claro, Putnam también señala que el uso del lenguaje depende de esta comunidad lingüística y no todos los hablantes conocen la composición química del agua. Entonces claro, no conocen, pero pueden usar correctamente la palabra agua porque participan en una práctica colectiva donde expertos determinan la referencia real de lo que significa agua, a qué se refiere H2O. Y claro, hay muchas críticas, podemos encontrar incluso nosotros muchas críticas donde podemos decir, ¿no? En esta tierra gemela, si el agua significa H2O en una y el agua significa XYZ en otra, si son idénticos, habrían asociado hidrógeno más oxígeno y igualmente hubiese sido H2O. Pero lo que Putnam estaba diciendo es que las experiencias que vamos a tener, por más que seamos iguales, idénticos, las palabras que usamos para referirnos a las cosas, esas experiencias, van a ser diferentes, van a ser distintas. Esa es la tesis central de Putnam, ¿no? Y ahí le va a agregar que existe un contexto, que existe una comunidad lingüística, que existe una historia causal,
y demás, ¿no? Bueno, son 3 nada más, pero esa es la tesis central de Putnam, esa es la idea brillante de Putnam, pero tuvo críticas. Claro, el mentalismo semántico por parte de Hilary Putnam, y también su teoría tuvo críticas. Sin embargo, podemos ver que existía en este externalismo semántico algo muy interesante, que era como un giro copernicano, ¿no? Porque toda la filosofía del siglo XX, bueno, anterior al siglo XX, se referían al lenguaje como algo que estaba dentro del sujeto, que estaba dentro de la mente. La mente era la que definía las palabras, el significado y demás, ¿no? Pero con Hilary Putnam ya se está abriendo un nuevo panorama, donde podemos ver que se habla de un tipo de externalismo semántico, y para que funcione este externalismo semántico se tiene que hablar, o se tiene que criticar el mentalismo semántico, que básicamente es que todas las palabras están dentro de nosotros y también los significados. Entonces, en la tradición normal, todos estaban de acuerdo con este mentalismo semántico, según el cual el significado de una palabra o expresión está determinado por el contenido mental del hablante. Entonces, según esta visión, entender una palabra es tener una representación interna o una imagen mental asociada. Por ejemplo, cuando decimos agua, significa lo que... Bueno, el agua significa lo que va a significar, porque el hablante tiene una idea, una imagen de un líquido claro, ¿no? Potable, que calma la sed, y este enfoque, claro, va a dominar muchas teorías filosóficas. Ya vimos al inicio con el sentido y la referencia, y también se basa en la premisa de que el significado está en la cabeza del individuo. Entonces, Putnam va a observar que el argumento central de que 2 personas pueden tener estados mentales idénticos pero hablar de cosas distintas muestra cómo realmente va a funcionar el cerebro, y ya no se trata de una unificación del sentido y la referencia de ese internalismo semántico, ¿no? Sino, o como se le denomina también el mentalismo semántico, sino que va a haber algo en el mundo externo que también va a influir en cómo nosotros vamos a hablar. Y claro, da el ejemplo de la Tierra Gemela, donde uno se refiere a H2O y otro se refiere a XYZ, y por tanto el contenido semántico no puede estar determinado únicamente por lo que ocurre mentalmente, sino por el descubrimiento causal de la historia, el contexto en el que se le hable o el que se descubre el invento, y claro, la naturaleza de la realidad que va a tener, no si es una imagen inventada por nosotros mismos o es algo que podemos contrastarlo con la realidad. Entonces, esto va a tener consecuencias porque está yendo con toda la tradición del siglo XX, de toda la tradición de lo que significaba el lenguaje, ¿no? Y esto, claro, a muchos lingüistas no les va a gustar, y porque es un giro muy radical, y claro, se mete con la psicología, la filosofía de la mente, la epistemología, los lingüistas y los filósofos, y aparte que es algo novedoso y que, claro, es algo que revoluciona el campo de todos estos ambientes académicos, y tiene consecuencias muy importantes, como por ejemplo va contra la introspección como base del significado, ¿no? No basta con mirar dentro de la mente para saber a qué se refiere una palabra. El entorno va a contribuir a fijar el referente. Que una cosa se llame esta cosa y que significa esta cosa va a depender de cómo la comunidad donde tiene cerca va a definir aquello. Y también el rol de la comunidad lingüista, porque Putnam subraya que los hablantes no conocen los detalles de los términos que usan. Por ejemplo, alguien puede decir correctamente agua sin saber que es H2O,
porque depende del saber experto compartido. Bueno, no vamos a decir que muchas personas no conocen que es H2O, pero existen casos donde no le dan ese significado de H2O, sino que es agua. Entonces lo usan correctamente, ideal, pero la idea es que se conoce como externalismo social del significado. Este externalismo social del significado depende del saber experto compartido de que agua es H2O, pero agua lo utilizan correctamente casi todo el mundo, el término agua, ¿no? Y aquí puede entrar una duda, ¿no? Si todo el mundo conoce lo que es agua y lo usan con distintas lenguas y demás, existe un significado de agua que es H2O, que es compartido por todo el mundo y tiene este sentido matemático, ¿no? de que 2 más 2 es igual a 4. Entonces H2O para todo el mundo es igual a agua. Y claro, esto es algo muy interesante, pero es algo que se tiene este saber experto compartido, donde la idea se conoce como externalismo social del significado, ¿no? De que H2O en todas las partes del mundo, todas las partes donde se conozcan, sea agua. Y claro, otra crítica muy importante que tiene otras consecuencias, es que el significado no es algo privado, ¿no? No es algo interno, no es algo subjetivo, sino el resultado de una interacción entre mente, mundo y comunidad lingüística es lo que va a definir qué es el significado, ¿no? Y que no va a ser algo privado. Y claro, aquí podemos encontrar cómo también ocurre el dilema del lenguaje privado de Wittgenstein. En Wittgenstein no es poca cosa, pero yo cuando resuelvo el problema del lenguaje privado, menciono que este lenguaje privado no se trata de términos semánticos, sino de comprensión del significado y la referencia, sino que se trata más bien de un tipo de co-construcción, ¿no? En el sentido de construir el mundo que voy conociendo por medio de un lenguaje privado, ¿no? De un lenguaje propio que tengo. Y claro, evidentemente el lenguaje privado va a ser un dilema muy importante, porque se trata de, por ejemplo, yo digo el dolor que siento en el hombro, lo denomino con el nombre de ZZZ. Entonces cada vez que me doy el nombre yo digo no ZZZZ, pero este es el lenguaje privado. Pero cuando salgo al mundo social, al contexto social, y digamos me duele el hombro y digo ZZZZ, no me entienden. La sociedad no va a entender este lenguaje privado, entonces entra en conflicto. Hay un dilema en lo que significa para mí es ZZZ y de lo que el mundo significa para ellos ZZZZ. Y en ese sentido, este lenguaje privado yo menciono que sirve como cofundación de la realidad. Voy a explicarme mejor. Nosotros usamos un lenguaje privado para conocer el mundo primero, para adaptarnos al mundo primero antes de hablar siquiera, y que poco a poco vamos adaptándonos al contexto social del lenguaje, pero tenemos ya estructuras que nos van a permitir usar un lenguaje privado para entender el mundo. Es como cuando nacemos, tenemos un lenguaje privado propio de nosotros y entendemos el mundo. Hay una comprensión epistemológica del mundo, ¿no? La epistemología se trata del conocimiento del mundo, de la adquisición del conocimiento, en este caso. Y claro, yo me nazco y voy conociendo el mundo, pero estoy usando un lenguaje privado. Un lenguaje privado, entonces le doy sentido al mundo, le estoy dando sentido. Esto es. Bueno, pero internamente estoy construyendo el significado del mundo. Pero cuando voy creciendo, el contexto
el contexto del lenguaje va influyendo en mí, ¿no? Y claro, el significado que estoy teniendo de las cosas va cambiando, pero no va a entrar en conflicto, porque ya tengo un marco de sentido de qué significa esto, ¿no? Y bueno, resuelvo el dilema del lenguaje privado diciendo que este lenguaje privado es co-constructivo, se construye, va construyéndose a medida que uno va creciendo y va experimentando con la realidad. Y claro, en este sentido es un lenguaje compartido al principio, ¿no? Porque todos compartimos este lenguaje de co-construcción de la realidad cuando vamos creciendo, y que luego el contexto social grande va consumiéndonos y nos va separando, y vamos entrando en un idioma, vamos entrando en un contexto social determinado, vamos entrando en comunidades lingüísticas diferentes y que nos van subjetivizando, ¿no? De esta objetivación que es esta co-construcción de sentido del mundo al inicio de nuestras vidas. Y entonces lo que hace Putnam juega un rol importante en la comunidad lingüista, porque Putnam subraya que los hablantes no conocen todos los detalles de los términos que usan. Ya vimos el ejemplo del agua, usan el término correctamente, ¿no? Agua lo usan estupendamente, pero sin saber qué es H2O, qué agua es H2O, porque este significado de H2O va a depender de un saber experto compartido. Y claro, este ya se conoce como el externalismo social del significado. Y claro, va a tener también una consecuencia en la filosofía de la mente, porque el significado no es algo privado, ¿no? No es algo interno, subjetivo, sino es el resultado de una interacción entre mente, el mundo y la comunidad lingüística también. Bueno, lingüística, correctamente es lingüística. Y en este sentido hay cierto tipo de paralelismo, ¿no? Porque lo privado, lo interno, y también que yo decía, este lenguaje privado que tenemos es asociado al mundo, es co-constructivo del mundo, es co-constructivo a cómo conocemos el mundo. Y claro, Putnam hace un avance estupendo en esta teoría, bueno, en su teoría propia, referente a el lenguaje y la realidad, porque ella menciona que el lenguaje no está dentro de nosotros, sino que está externamente también. Y claro, hace una revolución completamente interesante. Igualmente podemos agregar que la frase de Hilary Putnam siempre es, en 1975 escribe esto, ¿no? El significado es parcialmente determinado por factores externos al individuo. Repito, el significado es parcialmente determinado por factores externos al individuo. Y claro, revoluciona completamente cómo entendemos el lenguaje. Entonces podemos ampliar mucho más la diferencia diciendo que Hilary Putnam rechaza el significado y este se encuentra en la mente. Rechaza eso, o sea, no rechaza el significado en sí mismo, el término significado, sino rechaza que el significado esté en la mente. Y también entender no es igual a tener una imagen mental, es diferente, eso lo va a rechazar. También va a rechazar que cada individuo determine el significado, esto también lo rechaza. Y propone más bien, o está a favor de que el significado depende del entorno, y el entender es igual a estar inmerso en prácticas sociales con referentes reales. Y también la comunidad lingüística y el mundo físico también lo hacen posible, ¿no? La comunidad lingüística y el mundo físico también van a construir este tipo de significado para nosotros. Y claro, la famosa frase, el significado no está en la cabeza, revoluciona completamente. Hablamos de 1975 y va a resumir la idea central del externalismo semántico, ¿no? De que el contenido de las palabras, pensamientos no está determinado
únicamente por nuestros estados mentales internos, sino que también por factores externos como la comodidad lingüística, el contexto histórico y causal en los que usamos los términos, la naturaleza real de los objetos referidos. Entonces es interesante entender qué implicaciones reales tiene su teoría, ¿no? Las implicaciones, mucho más allá de ser una revolución, se ve a la semántica ahora como que ya no puede ser puramente psicológica o introspectiva, ¿no? La referente real y la relación causal con el entorno van a ser esenciales ahora para hablar de semántica. Y también el significado no va a depender solo del hablante, sino que va a depender de esta comunidad lingüística grande. Ejemplo, cuando se dice a alguien, ¿no? Tigre, no necesitas saber toda la biología animal, solo confías en los expertos para que su palabra tenga el referente correcto, ¿no? Esto se conoce como externalismo social del lenguaje. Lo mismo vimos con agua. Y también va a tener un impacto en la filosofía de la mente, porque si el significado no está en la cabeza, entonces los contenidos mentales tampoco son puramente internos, no están dentro del individuo. Entonces revoluciona completamente el ámbito de la psicología y evidentemente ya se crean teorías como el conductivismo, el entorno social, y los pensamientos también pueden contener o depender del entorno, ¿no? Y esto abre el camino a un externalismo mental muy interesante. Y nada, llegamos al final de este episodio, pero vamos a hablar ahora, me gustaría añadir un poco más sobre las implicaciones en la filosofía de la mente y la ciencia. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a descansar unos 5 minutos y continuamos. Bien, entonces, si el significado de una palabra depende de factores externos, entonces lo mismo vale para ciertos contenidos mentales. Ejemplo, pensar en agua. Piensa en agua ahora mismo. No es solo tener una imagen de un lago de más o tener un concepto, sino que es estar en contacto con el mundo, ¿no? Sentir cómo se siente el agua en la boca, el bañarse, el tener las aguas en las manos, y claro, siempre está en contacto con el mundo, y la memoria es muy, muy importante acá, ¿no? Y también está asociado con esta práctica lingüística colectiva de qué significa agua, ¿no? Una deidad en comunidades autóctonas, claro, es importante, y a nivel teórico también es sumamente importante. Y hay una relación, ¿no? Hay una relación, nuestro concepto de agua que tenemos en la cabeza, el contacto del agua en el mundo y la práctica lingüística colectiva. Entonces esto implica una síntesis radical, ¿no? Donde el contenido de algunos pensamientos no está determinado únicamente por lo que ocurre en el cerebro, sino por factores externos. Este externalismo semántico de Hilary Putnam. Y claro, Putnam también, con otro filósofo como Taylor Burke, desarrollan una posición firme donde no todos los estados mentales son internos, y claro, esto es algo sumamente importante. Hay muchos coach de vida que mencionan que el entorno es importante, y en un entorno depresivo evidentemente ocurren efectos mentales negativos como la depresión, por ejemplo, ¿no? O el desorden mismo invita a este tipo de factor desordenado de vida, de pensamiento. Entonces parece que todo está involucrado en la construcción de un pensamiento, y que no todos los estados mentales son internos, sino que están en una co-creación de significado del mundo y de los procesos internos. Y claro, pensar, creer, desear algo involucra al mundo siempre, ¿no? Y no solo son procesos neurales. Por ejemplo, ya hablamos del ejemplo de la Tierra Gemela de Hilary Putnam, donde si alguien en la Tierra Gemela piensa
el agua está fría, ese pensamiento no se refiere a H2O, sino que XYZ, porque ahí en ese planeta gemelo le dieron ese nombre, ¿no? Entonces es porque tiene este componente de histórico causal de los descubrimientos que se hacen, del significado de ciertas palabras, de ciertos términos que usamos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con un estado mental interno. Tiene un distinto contenido y el entorno afecta el pensamiento, ¿no? De acuerdo a aquello externo que rodea a aquella persona, ¿no? Por eso dijimos antes, podemos tener las mismas experiencias, pero la vamos a describir diferente, la vamos a expresar diferente en nosotros mismos incluso, ¿no? La experiencia va a ser diferente. Entonces esto desafía muchas teorías materialistas y evidentemente computacionales también, de la filosofía de la mente, que asumían que todo el contenido mental podía ser descrito dentro del cráneo, y en el caso de las computadoras, dentro del procesador, dentro de los chips. Y claro, esto va a reafirmar mucho más allá la distinción que existe en la conciencia humana, porque la conciencia humana ya no va a ser solo interna del individuo, sino que va a estar influida por lo externo, por el mundo. Y por eso es tan difícil rastrear la conciencia dentro del individuo. Y claro, evidentemente esto es algo sumamente importante y es un avance a todo este proceso de desarrollo que se va a hacer mucho más adelante con el descubrimiento de la naturaleza y la conciencia. Entonces Putnam aplicó también su externalismo al lenguaje científico, porque su argumento es que los términos teóricos como electrón, gen y demás términos científicos no significan lo que los científicos creen mentalmente, sino lo que efectivamente representan en el mundo, aunque los científicos puedan estar equivocados en parte, porque apoya esta visión realista de la ciencia, donde la ciencia progresa no porque tengamos ideas perfectas, sino porque nuestras palabras, las palabras refieren entidades reales, ¿no? Y Putnam rechaza este tipo de escepticismo radical. Por ejemplo, la idea de que podríamos estar en una simulación sin saberlo, o sea que gracias al externalismo los términos de nuestras teorías están anclados al mundo. Y eso permite que el conocimiento tenga un valor objetivo, aunque también pueda ser reversible por este proceso de que una teoría deja de estar vigente y aparece otro, ¿no? Porque los fenómenos van cambiando, no es siempre fija. En ese sentido es revisable y claro, bueno, también reversible, ¿no? Pero se entiende un poco, ¿no? Que la ciencia, por ejemplo, antes la teoría, por ejemplo, de la termodinámica era diferente, y igual pasó con la ciencia de Newton, ¿no? La física de Newton dejó de estar vigente cuando llegó la física de Einstein de la relatividad, y la relatividad deja de estar vigente cuando entra la física cuántica. Entonces así van siendo revisables los conocimientos, las teorías científicas que están ancladas al mundo. Entonces va a existir una crítica a las esencias internas y también al individualismo colectivo. Bueno, este individualismo colectivo es un tipo de individualismo de cognición, ¿no? Donde antes que Putnam hiciera su teoría, se creía que el significado de una palabra dependía de un conjunto de propiedades esenciales, una definición mental privada. Entonces Putnam ha demostrado que ni los hablantes ni los científicos necesitan conocer esas propiedades esenciales para hablar correctamente. Entonces el uso correcto depende más bien de este contexto social y de expertos, y no de tener una idea precisa de lo que significa para recién hablarlo, sino que ese mismo contexto de expertos vaya a definir su significado, ¿no? Y esto derrumba a la idea de que el significado se basa en definiciones individuales o mentales, como sostenían los descriptivistas, ¿no? Y va a ser mucho más
va a depender más del contexto y de los expertos en este caso. Y podemos hablar ahora de las implicaciones en general, ¿no? En la filosofía de la mente, Putnam provoca un cambio en el pensamiento, porque está parcialmente determinado que este pensamiento está determinado por el entorno y no es puramente interno. Y también en la filosofía del lenguaje el significado no se reduce a lo mental. El significado no se va a reducir a imaginar un celular, ¿no? Va a incluir factores externos también. Bien, ejemplo, el significado de democracia, por ejemplo. Democracia podemos entender como, podemos imaginar incluso que todos participan y se va llegando a consensos y va habitando un buen gobierno. Pero ¿qué pasa cuando democracia se convierte en un tipo de autoritarismo con sesgos diferentes que se expresan en la realidad? Entonces eso va a influir en cómo se ve la democracia, ¿no? Entonces mentalmente nosotros vamos a tener el significado de democracia como algo no distópico, sino como algo contradictorio, pero a la vez que funciona. Entonces así va a influir en la filosofía del lenguaje, ¿no? Que ya no solo va a ser mental. La filosofía del lenguaje ya no solo va a estudiar los fenómenos internos de la mente y el lenguaje, sino que de factores externos, ¿no? Y claro, los actos del habla son importantes también porque tienen esta relación con lo externo. Y claro, Hilary Putnam después evidentemente lee la teoría de J.L. Austin y John Searle, y claro, se da cuenta de esto también, ¿no? Y propone este tipo de externalismo semántico. Y en la filosofía de la ciencia también refuerza el realismo, dado que las teorías no estarían en la mente de los científicos, sino que estarían reflejando algo que está siendo objetivo, ¿no? Y entonces el lenguaje científico se refiere al mundo, aunque nuestras teorías van cambiando. La esencia de la ciencia es que se refiere al mundo siempre, ¿no? Y la epistemología también es influida por la teoría de Putnam, porque rompe con el escepticismo radical al anclar el conocimiento en una práctica pública y también objetiva. Entonces Hilary Putnam transforma una cuestión lingüística en una revolución filosófica, ¿no? Hablar, pensar, conocer son actividades que dependen del mundo y no solo de la mente, ¿no? Y entonces con su externalismo, la mente deja de ser una isla y pasa a formar parte de una red de relaciones entre lenguaje, mundo, comunidad y verdad. Bien, muy interesante. Reflexionen un poco sobre lo que dice Hilary Putnam y claro, podemos hacer mucha teoría acá, ¿no? Podemos avanzar mucha teoría, por ejemplo, sobre no solo los procesos mentales, las creencias, que las creencias podemos tener, hay distintos grados de creencias, ¿no? Pero estas se refieren a experiencias internas, privadas, personales también, pero que evidentemente constituyen el ámbito de la mente que se relaciona con la realidad en el mundo, una realidad específica en el mundo que imprime en la mente un cierto tipo de contenido que provoca una creencia. Y claro, evidentemente la memoria es muy importante. Siempre menciono que la memoria en filosofía no ha sido estudiada a profundidad, no ha sido estudiada como se debe, y es lo que intentamos hacer en mi caso, ¿no? La memoria es algo fascinante que tiene todo el contenido unificado en una persona, ¿no? Todo el contenido que le da sentido a la persona está en la memoria, ¿no? Y siempre digo que la conciencia tiene como casa la memoria, y evidentemente el lenguaje tiene como casa la memoria. La memoria es lo que constituye un hogar común entre todos. Bien, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de Kimne y la crítica a la distinción analítico-sintético. Estamos en la filosofía del lenguaje, evidentemente tenemos que hablar de Kimne.
Y el nombre completo de Kibne es Willard van Orman Kibne. Nació, él era contemporáneo del Círculo de Viena. Recordemos el Círculo de Viena, ahí estaba Wittgenstein, todos los de la filosofía analítica, ¿no? Y claro, lo que estaban por este positivismo lógico, ¿no? Y mañana hablamos de él, muy interesante también. Y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices.